Frecuentemente escuchamos ataques a nuestra misa, que es aburrida, que es un ritual y que hace poco los curas antipáticos, entre comillas, le daban la espalda a los fieles. Empecemos por el comienzo. Si no entendemos el judaísmo, si no escudriñamos el Antiguo Testamento, difícilmente entenderemos cómo debe ser nuestra relación con Dios desde el punto de vista del culto hacia Él. Como bien lo dijo Jesús, Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Esas palabras de Jesús son extremadamente claves. Significan que debe existir una conexión clara entre la manera en que se relacionaban los judíos con Dios y la manera en que los cristianos del día de hoy nos relacionamos con ese mismo Dios. Para judíos tan doctos como el mismo San Pablo o José de Arimatea, hubiera sido imposible la conversión al cristianismo si esta conexión no estuviera clara. El culto a Dios, la adoración a Dios siempre involucró sacrificios. Por eso era tan importante el templo para el pueblo de Israel. Era el único lugar autorizado por Dios para recibir sacrificios. Esa misma adoración sacrificial es la que vivimos en la misa, en la que, uniéndonos místicamente con el momento de la cruz y la última cena, actualizamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Eso es la Eucaristía, la cual no vamos a ahondar en este momento, sino que los invito en la sección de videos a buscar una serie sobre el tema. La ausencia de este sacrificio, la ausencia de la Eucaristía hace inexistente el culto a Dios, hace inexistente la adoración a Dios. Punto. Así de categórico. Siendo el centro de nuestro culto la Eucaristía, es más fácil dar respuesta a los ataques que antes citamos. En primer lugar, que la misa es aburrida. Hermanos, nosotros vamos a la misa a rendirle culto a Dios. El centro de la misa es Él, Dios, no nosotros. La misma no debe ser un lugar para buscar entretenimiento. Es todo lo contrario. Es salirnos de nosotros mismos, de nuestra propia realidad para contemplarlo a Él, haciéndose físicamente presente en el momento de la consagración. El culto protestante está hecho para las personas, no está centrado en Dios, sino en los asistentes. Buen aire acondicionado, música animada, prédica a cargo normalmente de un pastor con excelentes dotes de orador, prédica que en la mayoría de casos es una charla motivacional, puras sensaciones agradables para mantener cautiva a la audiencia. En una famosa iglesia protestante de mi ciudad, hasta se inventan shows para los días especiales como el Día del Padre, en donde el pastor se disfraza de James Bond y hace una producción tipo teatro. Hermanos, qué alejado de lo que Dios quiere de nosotros. La relación con Dios jamás debe ser gobernada por nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. El amor a Dios es una decisión que más bien involucra un gran desacomodo, como decía, salirnos de nosotros mismos. Lo segundo, que la misa es un ritual. Claro que sí. Igual que el pueblo de Israel, la relación con Dios estaba dada por rituales, como por ejemplo la Pascua, la cual tiene unos elementos y orden específicos. De hecho, muchos elementos de la Pascua están presentes en la misa. Este orden asegura que se diga y se haga las cosas que sean de agrado para Dios y nos invita a recogernos en un ambiente de sobriedad y de respeto hacia nuestro Creador. Es un encuentro personal con nuestro Dios, hermosamente guiado. Por otro lado, lo más hermoso de esto es que la misa se celebra en la misma forma en todo el mundo. Ahí es donde se hace palpable la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Cada día, cientos de millones de católicos nos unimos para leer las mismas lecturas de la Biblia y orar juntos las mismas oraciones. Una adoración al unísono del pueblo de Dios. En ese sentido, es importante contarles que precisamente la Biblia se dividió en capítulos y versículos, no para su estudio, sino para su uso en la liturgia cristiana. Lo más chistoso de esta acusación, de rito entre comillas, es que las iglesias protestantes igual hacen su propio rito. Casi en todas, primero se saludan entre sí, después cantan canciones de alabanza, cantan canciones de adoración, recogen el diezmo, el pastor hace la prédica y después hay una especie como de rito de despedida. Por otra parte, el hecho de que nosotros tengamos las lecturas ya designadas para cada día asegura dos cosas.
La primera, que si un católico va todos los días a misa durante 3 años, escucha toda la Biblia, completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la segunda es que asegura que el sermón del sacerdote no sea solo tomado en base a las partes de la Biblia que más le agradan o se le facilitan a él. Lo que normalmente pasa en las iglesias protestantes, en donde cada pastor escoge sobre qué va a hablar, sobre qué parte de la Biblia va a hablar ese día, es que los asistentes terminan escuchando las partes de la Biblia que más le gustan o se le hacen fáciles de predicar al pastor, o peor aún, las que no le incomodan para su estilo de predicación. Por último, ¿saben por qué los sacerdotes le daban la espalda a los feligreses en las misas? Sencillo, porque si Cristo está presente en el sagrario, si Dios es el centro de nuestro culto, el sacerdote dirigía el culto de todo el pueblo viendo hacia Jesús. No se quería menospreciar a las personas dándole la espalda, sino que todos le rendían culto a Jesús, incluido el sacerdote, viendo hacia él. Para quienes tienen el privilegio de tener la opción en sus parroquias de misas de rito tridentino, saben lo hermosa que es la misa en latín y de este modo, todos viendo a Jesús. Por favor, no pensemos que está mal el rito latino al que normalmente asistimos. Solo estoy dando una explicación a este tema. Está más decir que adicional a la misa, Dios demanda de nosotros alabanza, no solo en cantos hacia Él, sino en el conocimiento de Él a través de la Biblia, pero especialmente con nuestra vida. La mejor manera de darle alabanza a Dios es llevar una vida coherente a sus mandatos, incluido entre ellos la celebración de la Santa Eucaristía, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias a Dios, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Recuerda, hermano, que esto es verdad y que la verdad te hace libre.